Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un reproductor de discos compacto fabricado por la marca Philips modelo Expanium, el cual es compatible con el formato MP3. A decir verdad, este equipo estéticamente está muy bien. Miren, ustedes pueden ver lo que es prácticamente como un espejo. Miren, ahí estamos viendo, miren, aquí estamos viendo todo. Entonces todavía le falta el factor limpieza, pero realmente, como pueden ver ustedes, no le va a hacer falta mucho, ya que realmente este equipo está muy bien conservado, salvo estos rayoncitos por ahí que se ven. Es normal porque son productos que vienen en volumen, ¿ok? Ni siquiera los que los venden saben qué es lo que va a salir. Entonces siempre los traen en volumen y eso es lo que pasa. Pero como les digo, está muy bien, ¿ok? Miren, aquí en la parte de la base, Philips, todo muy bien. Y pues la verdad, como les digo, es compatible con el formato MP3. Ahí está, MP3. Entonces, con este reproductor vamos a poder reproducir discos originales, grabados, regrabables y por supuesto MP3. Así de fácil, ¿ok? Entre las principales características que cuenta este equipo, funciones, va a ser el refuerzo de bajos con las siglas DBB. También cuenta con protección electrónica antiimpactos, 100 segundos de protección. Y de hecho, fíjense que antes de grabar este video yo le quité la protección antiimpactos. Aquí tiene un botoncito con el cual la puedes deshabilitar. Y supuestamente ya deshabilitada, si tú lo golpeas, si tú lo testereas, lo haces vibrar, lo que sea, si tú le causas cualquier vibración, movimiento, la música se debe de saltar. Pero en este caso, pues bueno, es una ventaja, ¿no? Que aunque la tenga activa o desactivada, pues todo indica que no se salta la música, ¿ok? Entonces, ok, refuerzo de bajo, protección electrónica antiimpactos, y aquí vemos el display para lo que son los tracks, etcétera, etcétera. Este otro display que va a ser para indicar el nivel del volumen. Si tú lo conectas a un sistema de bocinas externo que esté bien configurado, bien ecualizado, se va a escuchar muy bien. Ok, entonces, bueno, en la parte posterior, aquí vamos a ver vamos a verlo de esta forma. Philips. Vamos a hacer acercamiento aquí a ese interruptor, ya que en ocasiones la gente luego me escribe diciendo que el equipo no funciona o que no prende. Y aunque ustedes no lo crean, pero estos aparatitos traen un interruptor que dice, bueno, en este caso trae 3 posiciones, pero generalmente los de Sony, por ejemplo, traen una sola posición, que es el hold. El hold es un seguro. Por ejemplo, ahí está aplicado el hold, ¿ok? Todo a la derecha es hold, al centro es reanudar, y todo a la izquierda es sin efecto, todo lo anterior, lo que acabo de mencionar. Es decir, si yo lo pongo todo a la izquierda, está fuera de servicio lo que es el hold y el servicio de reanudar, ¿ok? Entonces, en esta forma quiere decir que no tiene protección contra que presiones un botón y que el equipo de pronto comience a funcionar. Para eso es el hold, para evitar que se active por accidente, te consuman las baterías, no sé, cualquier otra activación electrónica. Para eso es el hold, es un candado, ¿ok? La función de resume, que es reanudar. Por ejemplo, si tú estabas escuchando música, ingresaste un disco y lo dejaste de escuchar en el track número 18, por ejemplo, entonces cuando tú vuelvas a encender el equipo y le pongas play, va a volver otra vez a comenzar la música desde la última pista que tú la dejaste. En este caso sería la pista número 18, ok. Entonces eso se llama función de resume, que es reanudar, ok, reanudar. Y entonces, como dije, todo en off quiere decir que aunque tú lo hayas dejado, si tú lo dejas todo aquí en off, quiere decir que aunque yo haya interrumpido la música, independientemente en el track que sea, cuando yo le vuelva a dar play, va a comenzar desde la pista número 1, ¿ok? Entonces,
Vamos a hacer una simulación cómo funciona aquí el hold, todo a la izquierda, y el hold pasará de esta forma, es así, y ahí te aparece hold, ok. Tú le quieres dar aquí, bueno, más que nada en el botón de play, los demás quedan sin efecto. Estos son botones también para lo que es adelantar, retrasar, avanzar entre las carpetas, pero más que nada si tú le das play no te va a dejar reproducir absolutamente nada porque está en la función de hold, que es todo a la derecha. Entonces ahorita vamos a dejarlo las dos sin efecto, que queda en la posición de off. De esa manera ya podemos darle reproducción a nuestro disco, ok. En este momento tengo un disco MP3, bueno, voy a abrir para que vean. Ok, ahí está, MP3 YouTube. Es un disco ya previamente grabado con más de 100 canciones. Entonces vamos a darle reproducción. Ahí está leyendo. Y abajito nos indica el nivel de la batería. Mira, ahí apenas alcanza a ver esa batería. Y ahí está ESP, la protección electrónica antipactos aplicada. Vemos acá arriba, bueno, ya está contando el álbum 00 y el track número 1. De hecho hay 3 dígitos, 001, ok, porque es en MP3. Ok, vamos a darle así. Bueno, aquí otra vez comenzará desde el inicio. Con los botones laterales vamos a subir y bajar el volumen. Esto acá, ahí está. Abrir un poquito la toma, ahí está. Vamos a subir volumen. Este es el máximo. Pausa. Ese es su volumen máximo, 30 puntos. Ok. Y ahí se detiene. De hecho, fíjense, una de las cosas que aparte de la estética, que ven ustedes aquí, que parece espejo, ya limpio se va a ver mucho mejor. Las pantallitas, los displays están muy limpios porque en la mayoría de casos estos displays con el paso del tiempo se les filtra polvo, ya tienen cierta cantidad de polvito, y en este caso no, está impecable, ok. Entonces eso es lo que me llamó más la atención, que está muy limpio toda esta zona, y las pantallas también, al igual que sus distintivos en cromo, y esta parte ya pulida también va a quedar muy bonito, ok. Entonces sigamos. Vamos a aplicar refuerzo de abajo. Ok, vamos a darle un poquito de pausa y ahora vamos a ir con los modos de reproducción. En este caso, aquí por ejemplo hay una tecla dedicada a programar, y ahí para uno asignarle los tracks a tu gusto, que toques ciertas canciones. Y en este donde dice mode, vamos a darle, vamos a darle pulsación, a ver si me deja hacerlo. Va a aparecer de este lado estas flechitas que se ven ahí como curviaditas, mira, esas son el shuffle, parece que es el aleatorio. Vamos a ver, aleatorio con todo el disco, haga todo, mira, todo aleatorio. 108 tracks es el que tiene, son los tracks totales de este disco. Aleatorio con repetición y repetir todos. Bueno, tiene varios modos aquí de reproducción, la verdad, ok. Entonces vamos a dejarlo aquí, mira, aquí supuestamente estamos en modo aleatorio. Entonces vamos a darle playback, vamos a avanzar. Del 1 se salta el número 8.
estábamos impactando a propósito del equipo para ver si la protección electrónica está respondiendo bien, y efectivamente sí está respondiendo, porque ni siquiera no le hace cosquilla a los impactos, ok. Ya un impacto severo, intencional, pues obviamente ya el equipo va a responder, va a brincarse, pero impactos como los que acaban de observar, pues no le afectan. Vamos a quitar la protección electrónica anti-impacto con este botón que dice ESP. Ahí supuestamente ya no tiene protección y se supone que cualquier impacto debería desatarse la música. Okay, vamos a seguir con esta canción. Efectivamente, ahorita no tiene activada la protección electrónica anti-impactos, y pues bueno, ya vimos que le dimos golpes y no se salta, no se brinca para nada, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque no queremos, nadie quiere que se interrumpa la música. Ok, vamos a seguir avanzando entre los tracks. Ahora saltó hasta el 92. Ahora baja al 70. Del 70 al 19. Ya estamos al volumen máximo. Ahorita está sin bajo. Ya si le aplicamos bajo se escucha así. Vamos a ponerle una pausa. Es el track número 19. Lo giramos y vamos a ponerle la función de resume, que es reanudar. Se andaba enganchando aquí el cable. Ok, track número 19. Track 19 en el minuto 1 que era 1:08, 1:09, algo así.
Vamos a darle apagar con stop. 2 veces stop es apagarlo. Vamos a encenderlo otra vez con solamente play. Ahí está. Supuestamente debe de leer desde el track 19. Ok, aquí se fue al número 1. Por lo visto no. Okay. Resume está activo. Resume está activo. A ver, vamos a lo mejor vamos a ponerle aquí track número 7. Bueno, el 5 estaba bien. Posiblemente no lo hizo porque estábamos en modo aleatorio y tal vez por eso no lo memorizó. A lo mejor puede ser que únicamente la función de reanudar sirva solamente en modo de reproducción normal o continuo. Ok, entonces ahorita ya está reproduciendo el track número 5. De hecho el volumen ya me lo reseteó. Otra vez me lo dejó en el volumen estándar, que serían 12 puntos. Ok, ahí está, era. Vamos a darle stop otra vez y otra vez stop para apagarlo. Supuestamente regresa 1, das play sin sacar el disco. Está activado el modo reanudar. Vamos a ver si cumple esa función. Track 5. ¿No? Parece que no. Y aquí en este display, aquí nos está diciendo que el resume está activo. Mira, resume. Es curioso. Sí, porque así debería de reanudarlo. O tal vez sea de que en el formato MP3 a lo mejor no lo cumple. Vamos a ver con un disco. Bueno, este es MP3. Vamos a ver con un disco normal. Un disco de audio normal. Realmente esto no pensé que iba a pasar aquí en el video, pero a ver. A ver, vamos a ver con un disco YouTube Music. Es uno de audio normal. Tiene como 30 pistas. Seguimos estando en modo resume. Ok, a ver, no, pues ahí está en la pantalla y dice que está activo. No tiene caso moverlo otra vez. CD read. Está leyendo. Ok. Por alguna razón se reanudó en el track 11. Digo, no he tocado ese disco ahorita aquí. Me parece que no. Ok, vamos a avanzarlo hacia el track número 19. Otro que se note más. Aquí el 21. Ok, aquí está la función de reanudar. Está bien. Track 21. Vamos a detenerlo. Ahí están los 30 tracks. Ahí se apaga el reproductor. Vamos a darle play. A ver si es cierto que lo reanuda en el track número 21. Así es. Ahí está el track 21. Efectivamente, ahí está. A ver. Vamos a dejarlo en el 1 minuto 21. 1 minuto 21. Damos stop. O sea, el track 21 en el minuto 1:21. Vamos a ver si se cumple esa condición. A veces no es exactamente el 1:21, puede ser 1:28, 27 o 30, un poquito más adelante. Track 21, a ver si lo deja. Ahí está, es lo que dije. Ok, en lugar de ser al minuto 1:21,
lo lanzó pues, ¿cuánto? 21, como 16 segundos, como 26 segundos adelante lo avanzó, pero lo que se cumplió fue la condición de que reanudó el track que estábamos escuchando, que era el 21. Entonces la función de reanudar, déjame dejarlo en apagado, la función de reanudar se cumple única y exclusivamente con discos de audio normales, ok. Entonces con discos MP3 no se cumple esa función, posiblemente porque como son muchas pistas, a lo mejor no sé, la memoria no la alcanza a distinguir entre tantas canciones, no sé. Ok, entonces para discos normales sí puede reanudar, pero para discos MP3 no se puede reanudar. Ok, ahorita la protección electrónica antiimpactos está aplicada, pero cuando estaba desaplicada ya vimos que de todas formas lo impactas el equipo y de todas formas la música no se brinca. Vamos a darle stop, ok, y vamos a abrir aquí este lado y vamos a apagar nuestro ampli, desconectamos todo. Existe un detalle con este equipo, lo voy a mencionar obviamente. No es un detalle que tenga que ver con la reproducción, sino que un detalle con lo que es la compuerta de acceso a las pilas, ok. Como pueden ver, está muy bien, todavía no ha sido sometido a limpieza, pero la verdad está muy bien. Y esta tapita de pilas, visto así de lado, aquí le falta este fragmento que es una patita que va a encajar, es un postecito que va a encajar y sirve de apoyo para efectivamente atorar, bueno, no es que atorar, sino posicionar bien la tapita. Vamos a dejar esto por acá y aquí vemos cómo debería estar este extremo. Ok, le falta este pedacito, esta patita. Entonces lo menciono porque, por ejemplo, a la hora de transportar el equipo, pues bueno, esta tapita va a ir hacia allá y a pesar de que no tiene el otro extremo, lo que le ayuda mucho es que aquí atora. Ok, entonces ya con eso ya no se puede levantar tan fácil. Ok, entonces solamente que sea un golpe demasiado extremo, un impacto que sea muy fuerte, entonces posiblemente pueda botar las pilas porque no tiene el punto de apoyo aquí, este pivote. Ok, entonces si lo tuviera pues sería más seguro, pero a pesar de ello, como les digo, apoya en este punto, atora aquí y ya con eso ya le ayuda a que no se levante. Ok, entonces pensaba en un primer intento descartar esta tapa, pero la verdad no lo hice porque las pilas, que en este caso son pilas recargables, no importa qué tipo de pila utilices, pero yo te recomiendo más recargables. Las pilas, como pueden ver, no entran tan a presión, ok, o sea, entran bien, pero no es como otros reproductores que entran muy justas y tienes que inclusive hasta darle con la uña o así. No, estas entran y salen de manera fácil, ok. Entonces eso sería lo único que tiene este equipo. Vamos a ver aquí el número de serie, ok, ahí está, terminación 831, fabricado en China durante marzo del 2005. 2005, sí, verdad, 2005 está. Ok, y bueno, el compartimiento de las pilas está excelente, no hay ningún problema con ello, está súper limpio también. Miren, el otro lado también está súper clean, nada de rastros de óxido. Y pues bueno, el equipo realmente sí está funcionando excelente. Ya vimos que la protección electrónica antiimpactos, a pesar de que está inactiva, aún así puede soportar impactos y no se va a brincar la música. Además de que tiene muy buena estética, el manejo es súper facilísimo, todo muy bien. Y si lo conectan
en un equipo bien ecualizado, pues va a escucharse muy bien. En esta otra parte tenemos, casi se me pasaba a mencionar, su entrada para adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Ok, es muy parecido ese adaptador de corriente directa a los que usa Sony, que son más o menos de entre 450 a 550 miliamperes más o menos. Si no tienen un adaptador de corriente de esos, pueden conseguirse un adaptador de corriente directa universal con voltaje ajustable, y ya ustedes ya lo ponen a la escala de 4.5 volts con la polaridad centro positivo, masa negativa. Ok, bien, entonces bueno, vamos a dejar aquí el video, porque realmente pues bueno, es un equipo que no tiene así como que gran ciencia, solamente mencionar esas cuestiones y esos detalles de la función de reanudar, los cuales solamente aplica para CD de audio normal, y cuando es CD MP3 ahí no puedes reanudar la música, te la va a volver a lanzar desde el inicio. Ok, vamos a dejar en la descripción nuestro enlace directo a la tienda en línea. Quien esté interesado en adquirir este tipo de productos y más puede visitar nuestra tienda, así como también vamos a dejar un enlace directo a nuestra página de Instagram, en el cual vamos a subir un video con pues un video corto con música registrada, música conocida que tiene derechos de autor y por la cual pues no podemos pasarla aquí por cuestiones de copyright con YouTube. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchas gracias por haber venido a verlo. Se les invita a que se suscriban, compartan, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Ya llevamos 3.904 suscriptores, llevamos cerca de los 4.000 suscriptores. Muchas gracias a la gente que se ha ido suscribiendo con el paso del tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos apoyan, que nos visitan. Yo soy Bushwhacker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.